Le gritó a su mamá, ¿qué has hecho? Y le dijo que se fuera de inmediato. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Hace unos años, exactamente en 2019, la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, añadió otra enfermedad a la lista de enfermedades. ¿Cómo se llama esto? Esa enfermedad es jugar en la computadora. Diferentes tipos de juegos que se han convertido en una enfermedad hasta el punto de que esto ya es simplemente una adicción. Una adicción que hace que no pienses en nada más, solo en jugar en la computadora. Incluso si el mundo entero se viene abajo, no hay otra vida. Esa persona enferma, atrapada por la adicción, simplemente sigue jugando todo el tiempo. Por supuesto, no se trata de todo tipo de juegos. Se trata de la situación en la que jugar en la computadora ya se convierte en una enfermedad. O sea, fuera del juego no existe ningún otro mundo. No funcionamos, no vivimos. Nuestra vida se reduce solamente a sentarnos y jugar. Thomas y Katarzyna tenían exactamente la misma edad, 48 años. Llevaban más de 20 años casados. Al principio no les iba tan bien, por así decirlo, pero Thomas, junto con su socio Piotr, tuvieron la idea de transportar grano. No, básicamente a eso se reducía todo. Resultó que esa idea fue excelente y rentable, que empezaron a ganar realmente mucho dinero, así que su nivel de vida automáticamente mejoró. Y cuando mejoró, apareció una bonita casa en la calle Powstańców Warszawy. Todo esto sucedió en Ząbkowice Śląskie. Apareció un coche bonito, la posibilidad de irse de vacaciones. Así de bien les empezó a ir, que Katarzyna, quien trabajaba en una florería, decidió dejar su trabajo y dedicarse a lo que sucedía en casa. Y en casa realmente pasaban muchas cosas, porque por un lado había que mantener la casa y además tenían 3 hijos varones de diferentes edades. El mayor, Karol, prácticamente ya era adulto, independiente y de hecho vivía en Wrocław. Creo que sus padres estaban más orgullosos de él. Más orgullosos porque primero estudió en la Universidad de Wrocław y luego en el Politécnico. El de en medio es Marcel, un joven de 18 años que iba a la preparatoria en una clase con perfil matemático-informático. Y el más pequeño, Kacper, de apenas 7 años, que iba en primer grado. Bueno, ya sabes, el más joven siempre es el consentido de los papás. Especialmente la mamá, Katarzyna, lo cuidaba mucho. También el papá, Thomas, quería tener una buena relación con sus hijos. Hay que decir que a él mismo le gustaban las excursiones a la montaña. A menudo se llevaba a los chicos con él, llevaban una tienda de campaña, convivían y platicaban, pues sí se notaba que entre el papá y su hijo, con sus hijos, había una conexión, había química, que se llevaban bien y les gustaba salir juntos. También Thomas se aseguraba de que esas relaciones con los niños fueran muy fuertes. Pero también hay que decir que el hecho de que fueran acomodados para los estándares polacos no se les subió a la cabeza. Los vecinos decían que era una familia normal con principios. También los muchachos iban a la iglesia. Así que pues sí, diría yo que tenían muy buena opinión de ellos. Y sobre los padres, sobre Tomek, sobre Katarzyna y sobre los muchachos a quienes veían y con quienes hablaban, una familia, en opinión de los vecinos, que se mantiene unida y tiene valores definidos. Y una familia que simplemente quieres tener como vecinos. Su vida iba bien prácticamente todo el tiempo, no tenían mayores problemas.
especialmente financieros, hasta diciembre del año 2019, exactamente el 8 de diciembre. El mayor de los chicos, Carol, bueno, estaba entonces en Wrocław. Más o menos a las 2 de la madrugada recibe una llamada. Llama Marcel, o sea, el hermano menor. Claramente está alterado y le dice a su hermano que probablemente hay intrusos, ladrones en la casa o tal vez bandidos. Está asustado y no sabe qué hacer. Carol le aconseja que simplemente se esconda. Ellos saben que existe la posibilidad de salir al techo por la escalerilla. Le aconseja a su hermano que simplemente salga al techo, que se esconda ahí y que avise a la policía. Así es como realmente sucede. Marcel llama a la policía, informa que hay unos bandidos en la casa y la policía va al lugar. Los policías llegan muy rápido, son más o menos unos 10 minutos, entran al interior, pero lo que encontraron, bueno, podría conmover incluso al policía más experimentado, diría yo. Por supuesto, los asaltos ocurren, a veces son muy brutales, pero sigue siendo un asalto. Normalmente cuando los bandidos asaltan, intentan o huir en caso de peligro o asustar a los habitantes de la casa. Pero en este caso fue diferente. De hecho, había sangre por todo el departamento. Todas las cosas estaban tiradas fuera de los cajones. Todo el departamento estaba revuelto. Claramente quienes entraron estaban buscando algo. Parecía que era simplemente un robo. Pero cuando los policías entraron fue un verdadero shock. En la recámara donde estaban Tomek y Katarzyna encontraron sus cuerpos. Como dije, había muchísima sangre. Parecía que Tomek y Katarzyna fueron asesinados a golpes con algún objeto. Parecía que simplemente fue un hacha. Cuando los policías fueron a la habitación de al lado, al cuarto donde estaba el pequeño Casper, lamentablemente la situación se repitió. Alguien también asesinó de la misma manera brutal usando un hacha, también a ese niño de 7 años. Para todos, por supuesto, fue un shock, incredulidad. Todo Ząbkowice-Śląskie miraba todo esto con incredulidad. Un asalto de un tipo que ocurre muy raramente en Polonia. Marcel, el que sobrevivió, dijo que de hecho lo despertaron algunos ruidos. Se dio cuenta de que había ladrones en el departamento. Primero llamó a su hermano y, siguiendo el consejo de su hermano, llamó a la policía. No, gracias a eso, según sus palabras, logró sobrevivir. No, Marcel, este chico de 18 años, como les dije, iba a la preparatoria. Era un estudiante, diría yo, más bien regular, incluso algo flojo. Pero también resultaba que en el momento en que estaba en riesgo, cuando tenía que mejorar en alguna materia o cuando corría el riesgo de reprobar algo, pues se motivaba y lograba salir adelante. Así que se notaba que tenía cierto potencial, solo que no tenía muchas ganas de estudiar. En cuanto a su comportamiento no había mayores observaciones. Sus compañeros decían que a veces se mantenía al margen, que evitaba a los demás. A veces está en compañía de otros, pero no es una persona dominante. De manera similar, el director de la escuela decía que no había tenido problemas con él. No había información de que causara problemas a los maestros. Pero claro, el director también lo ve desde otro punto de vista, más enfocado en el comportamiento que en el aprendizaje o en la convivencia con un alumno así. Así que se podría decir que era un alumno más bien promedio y alguien que no destacaba mucho en compañía de los demás.
Lo único es que la tutora del grupo dijo que tenía bastantes ausencias en la escuela. Y aquí probablemente la que más se sorprendería sería la señora Katarzyna, la mamá de este chico, porque el ritual era que ella lo llevaba a la escuela todas las mañanas. No se sorprendería porque, como dije, el ritual era que siempre en la mañana la señora Katarzyna subía al más pequeño, Kasper, y también a Marcel al coche y los llevaba a la escuela. Y veía cómo Marcel simplemente entraba a la escuela. Solo que ya no sabía que Marcel en realidad no iba a clases, sino que justo detrás de la puerta miraba si su mamá se iba. Cuando ella desaparecía en la esquina, él salía de la escuela, regresaba a casa, iba a su cuarto, encendía la computadora y jugaba. Jugaba durante horas, jugaba durante días enteros, no iba a la escuela, solo se sentaba frente a la computadora y jugaba. Hay que admitir que era excelente, que era un maestro en esos juegos de computadora. Incluso era su pasión también. Incluso creó varias cuentas donde hablaba sobre los juegos, contaba qué estrategia había que usar para pasar los siguientes niveles. Sus compañeros pues lo respetaban porque era tan bueno que cuando había juegos en equipo todos querían tenerlo en su equipo. Solo que Marcel no iba a la escuela y todo el tiempo estaba jugando sus juegos. Eso duró muchos meses. Después de muchos meses, la tutora decidió llamar a los padres y decirles que el chico corría el riesgo de no pasar al siguiente grado. Los padres querían hablar con él, pero resultó que Marcel no quería hablar con ellos en absoluto, que esos lazos que se construyeron durante años simplemente se rompieron en algún momento, que él no quiere hablar, básicamente está algo agresivo, es indiferente. Por supuesto, naturalmente el ambiente en la casa se volvía muy tenso. Los padres intentaban hablar con él, intentaban llegar a él de alguna manera, intentaban argumentar y por otro lado, él quería liberarse de esos padres insistentes, de sus constantes quejas. Así que naturalmente seguía involucrándose solo en lo que más le gustaba, es decir, en los videojuegos. Se quedaba en su cuarto y jugaba, sin reaccionar a todo lo que le decían sus padres. Esto volvió a durar bastante tiempo. Después de un tiempo, se dio cuenta de que si seguía actuando así, evitando hablar, sus padres no le permitirían jugar en la computadora. Era astuto, como una persona que está dominado por una adicción y que para lograr su objetivo es capaz de prometer, jurar y asegurar cualquier cosa, que todo será diferente. Así fue en el caso de Marcel. Cuando sus padres le amenazaron con apagarle la computadora, dijo que iba a cambiar, que dejaría de jugar y que se dedicaría a estudiar. Eso probablemente hizo que los padres bajaran la guardia por un tiempo. Tal vez les dio esperanza, fe de que realmente las cosas mejorarían. Pero no mejoró. Y la señora Katarzyna se dio cuenta muy rápido. La mamá, que Marcel simplemente miente, que no cambió su comportamiento, que su mundo sigue siendo solo los videojuegos. La mamá de Marcel intuía que simplemente estaban perdiendo esa batalla por el destino de su hijo, por el destino de Marcel, que él simplemente está fingiendo. Estaba frustrada. Un día entró a su cuarto, vio que, como siempre, simplemente estaba jugando. Tenía puestos los audífonos, empezó a hablarle. Empezó a gritar, pero él no respondía. Tal vez simplemente no la escuchaba.
hundido en su juego, además con los audífonos puestos. Así que desesperada se acercó y desconectó el monitor. Todo su mundo se apagó de repente. Él de repente se levantó de la computadora. Era como un hombre enfurecido que de repente despertó de un letargo. Le gritó a su mamá: ¿qué chingados hiciste? Y le dijo que se fuera de inmediato. Su mamá se quedó parada, confundida, primero porque él dijo esa grosería y segundo por su agresión. No quería salir del cuarto. Él se le acercó y prácticamente a la fuerza echó a su madre fuera de la habitación. Creo que eso fue un punto de quiebre en todo esto. Por supuesto, Katarzyna se lo dijo a Tomás, su padre. Empezaron a pensar qué hacer. Llegaron a la conclusión, siguieron, diría yo, una postura firme que les parecía el más correcto. Decidieron que simplemente le prohibirían usar la computadora. Tomás le dijo que no podría jugar durante 2 meses. También le quitó el teléfono inteligente y le ordenó que le pidiera disculpas a su madre. Marcel lo hizo con una especie de extraña atención, con cortesía, como si ya hubiera aceptado todo eso. Bueno, probablemente un psicólogo lo habría notado que todo eso era fingido. Los padres no se dieron cuenta de que Marcel solo pensaba en vengarse desde ese momento. Los policías que estuvieron en la escena del crimen se dieron cuenta bastante rápido de que Marcel simplemente estaba mintiendo. En primer lugar, no había ninguna señal de entrada forzada. Nadie entró a la casa por la fuerza. Y es obvio que, como cualquier otra casa, esa también se cerraba por la noche. En segundo lugar, los bandidos, los asesinos, no dejaron ninguna pista. Literalmente no había nada. Tendrían que haber sido más bien como personajes virtuales o fantasmas para no dejar ninguna pista en una masacre así. Por eso los policías decidieron detener a Marcel y llevarlo a un interrogatorio. Y aquí muy rápido resultó que en realidad Marcel estaba mintiendo. Que Marcel empezó a hablar, empezó a contar. Para él, simplemente esos 2 meses sin computadora, sin la posibilidad de jugar, eran algo que simplemente no podía imaginar. No podía soportar la idea de que no podría jugar, porque después de todo no tenía ninguna otra pasión. No tenía amigos ni practicaba ningún deporte, tampoco salía a ningún lado. Así que todo su mundo eran solo esos juegos. Decidió que no, que todo eso cambiaría si eliminaba a quienes se interponían en su camino para poder seguir jugando tranquilamente. Esas cosas, por así decirlo, eran sus padres y su hermanito Casper. Solo estaba esperando el momento adecuado, cuando el hermano mayor se fue y regresó a estudiar a Wrocław. Decidió que llevaría a cabo su venganza. Eso fue exactamente el 8 de diciembre. Por la noche incluso les dio las buenas noches a todos de una forma siniestra y luego se fue a su habitación. Durante el día ya había sacado de un garaje junto a la casa, un hacha. Era un hacha que Thomas usaba a menudo. Él se aseguraba especialmente de que siempre estuviera bien afilada. Guardaba ese hacha junto a la cama, esperó a que todos se durmieran hasta oír que ya todo estaba en silencio. Tomó el hacha y fue primero al cuarto de sus padres. Ambos estaban dormidos. Primero le pegó en la cabeza, mató a su padre. Lo hizo 3 veces. Fue hasta el tercer golpe que mató, aplastó el cráneo de su padre. La mamá se despertó. Golpeó 2 veces. Primero le pegó en la clavícula y luego ya directo a la cabeza. Cuando mató a sus padres fue al cuarto de su hermano. Casper ni siquiera se despertó. Y de la misma forma brutal también mató a su hermano.
Después de este asesinato, bueno, pensó un poco, el asesino fue al baño, se bañó, se lavó y se cambió de ropa. La ropa que estaba ensangrentada la empacó, la sacó de la casa y la escondió a unos 200 metros de la casa. Luego regresó, sacó de los cajones varias cosas y objetos de diferentes tipos. Tiró todo eso de manera que diera la impresión de que fue un robo y que unos bandidos saquearon la casa, y luego hizo lo que realmente hizo, que fue llamar a su hermano. Le dijo que había ladrones en la casa y después llamó a la policía. Marcel también consideró varias posibilidades para evitar la responsabilidad por ese crimen. No, pensó que tal vez podría irse al extranjero. Cuando sacaba todas esas cosas de los cajones, encontró 9.000 zlotys, casi 90.000 zlotys. Estaba pensando que tal vez se iría al extranjero. Llegó a la conclusión de que eso no tenía sentido, así que decidió montar toda la escena del crimen. Llegó a la conclusión de que tal vez de esa manera simplemente podría engañar a la policía, que la policía pensaría que realmente fue un robo. Marcel fue examinado, un joven de apenas 18 años. Aquí los peritos del Instituto Sena emitieron una opinión, afirmaron que se caracteriza por un egocentrismo muy fuerte, egoísmo, que culpaba a su hermano, a sus padres por sus fracasos, que alimentaba en sí mismo ese tipo de venganza, que algún día lo haría, primero de una manera algo ilusoria, y luego esa venganza se fue cristalizando cada vez más con el tiempo, hasta que finalmente lo hizo. El 13 de abril de 2022, como pueden ver, hace apenas 4 años el tribunal de Świdnica emitió una sentencia. Fue condenado a cadena perpetua por otros 3 asesinatos. En total, probablemente porque tenía apenas 18 años, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Podía solicitar la libertad condicional después de 25 años. Si sale, lo cual por supuesto es posible, tendrá 43 años, así que seguirá siendo un hombre relativamente joven. ¿Cómo vivirá después de cometer un crimen así? Eso ya es una pregunta completamente diferente. No, a veces también decimos que hacemos estos episodios como advertencia. Finalmente, como dije al principio, nos referimos a la situación cuando el juego se convierte en una adicción. Diversos expertos dicen que estos juegos a veces también traen un efecto beneficioso, permitiendo una forma de pensar completamente diferente. El problema es cuando esa segunda vida, a menudo en la computadora, se convierte en la primera y en la vida real. Es decir, una vida que absorbe completamente la vida en la que realmente estamos. Tal vez sea una especie de compensación porque en la vida cotidiana fracasamos. A veces es difícil superar esos fracasos, pero en la computadora puedes repetirlo todo, muchas veces hasta tener éxito. Tal vez eso es lo que hace que la computadora nos atrape tan a menudo. Te atrapa, ¿no? También hay, bueno, llamémoslo un chiste, aunque yo no lo llamaría realmente un chiste, pero alguien dijo hace poco, en tono de broma, que gracias a una falla en los sistemas informáticos, un hijo encontró a su madre, que vivía sola en la habitación de al lado. Y eso es todo en el episodio de hoy. También, como dije, a modo de advertencia, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.